resolución, ya deben saber, ¿no es cierto?, acerca de la programación que hay del semestre, ¿o no han visto todavía? Sí, por ahí. Creo que hasta el 15 de enero las clases, ¿no? Sí, la voy a mostrar para que la vea la mayoría. Bueno, no sé si la pueden ver. ¿Están viendo? Se ve Sí, listo. licenciado, se ve. Sí, hasta el 15 de enero del próximo año son las clases. Y los exámenes son del 17 al 29 de enero, ¿no? Con la introducción de las notas. El último día de entrega de notas es hasta el 31 de enero del 2022. Después para adelante vienen ya las mesas examinadoras y todo esto. Bueno, esto les quiero comentar en principio porque necesitamos, obviamente, ajustarnos nosotros a a este calendario, ¿no? No tenemos muchas alternativas, pues de antemano sabíamos que el semestre iba a ser muy corto, ¿no? Y prácticamente 2 semanas, fíjense ustedes, perdimos con esto del paro que hubo, lamentablemente, no, son 2 semanas que al final de cuentas, pues nos van a significar, ¿no? Entonces, tenemos que tomar decisiones para poder programarnos de la manera mucho más recomendable, ¿no? Para que no hayan, digamos, para que podamos alcanzar lo máximo posible, pues, en este semestre. En este sentido, el planteamiento del problema, los grupos me lo tienen que hacer llegar de acá a 2 jueves. O sea, hasta el día jueves 23, que seguramente será el último día de clases, me imagino, porque seguramente el 24, que ya es la víspera de la Nochebuena, no va a haber clases, ¿no? Así que me imagino yo que el calendario, el receso escolar empezará a partir de esa fecha, ¿no? Del 23. Ese día todos los grupos tienen que hacer llegar el planteamiento del problema, ¿no? Por favor, anótenlo. No es negociable esto porque no tenemos más tiempo, ¿verdad? Bueno, y ustedes, yo les sugiero, digamos, organizarse porque este es un periodo duro, ¿no? Lamentablemente nos ha tocado en las fiestas cuando uno, bueno, creo que la mayoría queremos distendernos, queremos estar más pues con la familia y estas cosas, como es normal. Pero este no será el caso, este año no lo va a ser, porque me imagino que también en las otras asignaturas ustedes estarán de igual manera, digamos, presionados con los trabajos y todo eso. Pero no hay muchas alternativas, ¿verdad? No hay alternativas. Y finalmente, así es la universidad, así es. ¿Han escuchado ese dicho que dice, no, se quemó las pestañas? ¿Han escuchado ese dicho o no? ¿Nadie ha escuchado? Sí, Ah, bueno. se quemó las pestañas, Sí, dicen. dicen. ¿Sí? ¿Qué quiere decir, Ruth? Que se quemó las pestañas estudiando, ¿no? Claro, Es. sí. O sea, es normal que nosotros tengamos que prácticamente hacer un esfuerzo adicional y sobre todo en esta época. Fíjense ustedes, 5 semanas, son 5 semanas porque estamos a 9, a 10, vamos a decir, ya pues este día no lo contamos desde el 10. Hasta el 15 de enero estamos hablando prácticamente de 5 o 6 semanas. En 6 semanas ustedes se juegan todo, de verdad, sus notas, sus trabajos y todo eso. Entonces, mentalícense realmente que tienen que hacer un doble esfuerzo, ¿no? Quedarse hasta más tarde a estudiar. Hay que organizarse, ¿verdad? Hacer los trabajos, estudiar cuando correspondan las pruebas, cumplir con todas las actividades que están programadas. Y hay que quitarle tiempo al tiempo, ¿no? Es una forma de decir, es decir, hay que dedicarle más tiempo y hay que desvelarse algunos días, hay que desvelarse,
Bueno, en mi época de estudiante, yo recuerdo que cuando eran épocas de finales, por lo menos un mes antes, todos estábamos ya seguros, se acababan las fiestas, se acababan los juntes, no hay sábados, no hay domingos, no, 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 aquí todo es cumplir. Y así tiene que ser. Entonces yo, digamos, los insto a ustedes a que se organicen y que hagan los trabajos, que, bueno, que aprendamos, porque de eso se trata. Ya después de esto tendremos a prácticamente como 3 semanas, un mes de descanso, no vamos a tener nada, pero este periodo de tiempo es necesario que ustedes se dediquen con todo, ¿no? Con todo, con cuerpo y alma se tienen que dedicar en este periodo. Entonces, una de esas medidas va a ser precisamente que el planteamiento del problema me lo presentan, solo el planteamiento del problema, ¿no? Pero con todo lo que tienen en la guía, me tienen que presentar, por supuesto, un borrador, me lo tienen que presentar hasta el 23 de diciembre. Ya yo les haré las correcciones y me reuniré con cada grupo para decirle qué ajustes tienen que hacer. Pero ustedes tienen que hacer su esfuerzo guiándose, ¿no? A partir del ejemplo que hay disponible en la plataforma y que ya lo hemos comentado aquí a través de la pantalla, pero además de eso también con la misma guía que tienen ustedes disponible, que les puede ayudar muchísimo a orientarse acerca de lo que tienen que hacer. Y hay que darle rienda suelta, ¿no? A la iniciativa, a la creatividad, confiar en lo que uno hace finalmente. Todas las explicaciones, todo está muy claro respecto a lo que hay que hacer. Hay que tener sentido común, desarrollar las partes que corresponde en el grupo, ¿no? Discutiendo qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Bueno, esa es una de las cosas que les quería comentar. Y hoy, bueno, vamos a empezar con la segunda parte de la asignatura que tiene que ver, vamos a hacer un poquito, vamos a avanzar, pero más que todo es la introducción retomando, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta sobre esto, por favor, antes de pasar a compartir mi pantalla? Bien, entonces, bueno, una de las cosas que les quería decir que es totalmente normal, este grupo ha obtenido un promedio de notas muchísimo más alto que les comentaba que el otro grupo. Y ha sido para mí una sorpresa porque generalmente no sucede así. El grupo de la mañana siempre tiene mejores puntajes, pero me ha sorprendido. De todas maneras, esto es normal que acontezca. Después del primer parcial de la primera prueba, hay una cantidad de estudiantes. Sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado. Vamos a entrar entonces aquí tenemos, fíjense ustedes en esta presentación y siguiendo el modelo que nos plantea Carlos Sabino, recuerden ustedes, ¿no? Que habíamos ya pasado toda esta parte, de hecho acabamos de rendir una prueba de eso sobre lo que es el área temática, planteamiento del problema, delimitación, marcos teóricos y donde vemos la hipótesis y sus dimensiones y los indicadores. Hasta aquí hemos llegado nosotros en esta primera parte. La segunda parte de la materia tiene que ver con el diseño, las técnicas de investigación y los instrumentos. Pero la parte fuerte realmente y de toda la materia es el diseño metodológico, porque comprende el estudio de todos los métodos que son susceptibles de utilizar en el área de las ciencias sociales de manera general, pero particularmente en el área de la educación. Así que esto es a lo que nos vamos a abocar en este momento. Vamos a empezar con esta parte y ya luego culminaremos con las técnicas y los instrumentos, que es hasta acá donde nosotros llegamos con la materia. Entonces vamos a ver qué son los métodos. Ya nosotros hemos hablado mucho acerca de lo que son los métodos. Sabemos que los métodos no es otra cosa que el camino, las vías que nosotros seguimos, digamos, el procedimiento concreto que utilizamos para poder arribar a un determinado propósito, en este caso los objetivos que nos planteamos en una determinada investigación. Entonces, sin embargo, hay una aclaración que quiero hacer antes de adentrarnos en la explicación de los métodos empíricos.
Existen otros métodos también, y esto es necesario aclararlo porque hay mucha confusión, demasiada confusión en los estudiantes respecto a los métodos, y no hay dónde perderse. La verdad es que sencillamente se trata un poco de saber discernir, ¿no? Entre los métodos teóricos o generales o los métodos empíricos, que es lo que nosotros vamos a ver. Vuelvo a decir, estos métodos no los vamos a llevar nosotros, ¿no? Sino que son métodos que se utilizan fundamentalmente para realizar investigaciones eminentemente teóricas. Y voy a explicar algo acá con un ejemplo para que, a ver, ojalá podamos captar la idea de la utilización de estos métodos y por qué estos métodos no se utilizan en las investigaciones empíricas, estas que ustedes me han mostrado que van a hacer los proyectos, ¿no? Que van a ir a una unidad educativa, a un lugar o al otro. ¿Por qué? Bueno, resulta de que las ciencias, las diferentes disciplinas científicas, de acuerdo al interés que tienen, van a ser clasificadas en ciencias puras y en ciencias aplicadas. Las ciencias puras son aquellas que no persiguen resolver ningún problema concreto en particular. Las ciencias puras se desenvuelven eminentemente en el plano teórico, ¿no? Hay trabajos de investigación que se realizan en las ciencias puras, por ejemplo, vamos a decir, el descubrimiento del genoma humano, fíjense ustedes, ¿no? Este trabajo que, por cierto, le valió el premio Nobel a un par de científicos, el descubrimiento del genoma humano, que es el mapa genético del ser humano y de los seres vivos, en realidad, ese descubrimiento fue en el área eminentemente teórica. Es decir, esos resultados no sirvieron para resolver ningún problema en concreto. Obviamente, las ciencias puras alimentan a las ciencias aplicadas que se nutren de estas ciencias puras para poder resolver problemas ya concretos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el descubrimiento del genoma humano ha dado la posibilidad de que las ciencias aplicadas actualmente, por ejemplo, utilicen las células madre para poder resolver determinados problemas de salud, ¿no? Determinadas enfermedades para combatir a ciertas enfermedades. Pero, sin embargo, el aporte que se hizo en ese momento fue solamente en el plano teórico. Ahí, precisamente, es que se utilizan este tipo de métodos del análisis, síntesis, inducción, todos estos métodos. Nosotros no los vamos a ver porque no estamos viendo esa parte. Voy a poner otro ejemplo muy rápidamente, ¿no? Fíjense ustedes, hoy o hace aproximadamente casi 2 años nos atacó el virus del COVID-19, ¿verdad? ¿Qué resulta? Las ciencias puras, o sea, las teorías existentes en ese momento, no tenían, digamos, dentro de su arsenal, vamos a decir, de conocimiento, no tenía teorías para combatir a un virus que se desconocía. Todos sabemos que no se conocía ese virus. Entonces, ¿qué se hace? Con base en todo lo que hay sobre el conocimiento de los virus, que está dentro de las ciencias puras, las ciencias aplicadas se pusieron los científicos a tratar de resolver el problema. ¿Qué significaba resolver el problema? Primeramente, conocer cómo era el virus, cómo se comportaba, qué características tenía y naturalmente después encontrar fórmulas para combatirlo, protocolos para combatirlo. De hecho, gran parte de esa batalla se ha ganado, ¿no? Hoy estamos con las vacunas, ya digamos hay mayor tranquilidad, ya sabemos de qué se trata, cómo se comporta, gracias a las ciencias aplicadas. O sea que las ciencias aplicadas en realidad resuelven problemas concretos, como en este caso, por ejemplo, encontrar o comprender al virus y encontrar, digamos, una vacuna, encontrar una solución a esa problemática. Ahora bien, una vez se ha avanzado, las ciencias aplicadas han encontrado esas soluciones, esos protocolos, naturalmente todos esos conocimientos teóricos que ya se tienen
van a alimentar a las ciencias puras, ¿no? Es decir, por eso va esta flecha hacia acá. O sea, todos esos descubrimientos, esas nuevas teorías que se han creado, que no existían, ahora seguramente ya el próximo año ya empezarán, ya de hecho hay muchos reportes, artículos científicos, ya empiezan a formar parte de las teorías existentes, es decir, de la ciencia pura. Para realizar este proceso, entonces también se utilizan este tipo de métodos, ¿no? También se los utiliza, fíjense ustedes, estos métodos cuando nosotros estamos haciendo una monografía. Ustedes deben saber muy bien ya lo que es una monografía. Por si hay alguna duda, una monografía es un trabajo eminentemente teórico. Vamos a suponer, a mí me interesa saber acerca, por ejemplo, de el autismo, vamos a suponer. Entonces yo puedo hacer una monografía sobre el autismo. ¿Qué significa hacer una monografía en este caso? Significa que yo voy a revisar todos los materiales existentes, bueno, no todos, porque probablemente no llegaré a todos, pero los más importantes para poder profundizar en la comprensión, en este caso, por ejemplo, de este problema del autismo, ¿no? Esa es una monografía. Ahora bien, para realizar ese trabajo teórico, yo puedo utilizar cualquiera de estos métodos que son precisamente los que se utilizan en un plano teórico. Pero fíjense ustedes, cuando yo voy a hacer una tesis, por ejemplo, una investigación científica, yo también abordo aspectos teóricos, ¿verdad? Recuerden que nosotros hemos visto que aquí, por ejemplo, en un trabajo de investigación hay que incorporar un marco teórico. Ahora bien, ese marco teórico, probablemente en ese marco teórico yo pueda utilizar alguno de estos métodos que son teóricos o generales, pero no son los métodos de los que hablamos aquí, que son métodos empíricos. Esa es la diferencia que yo quiero dejar sentado para que nosotros no nos confundamos, ¿no? ¿Cómo son estos métodos? Bueno, el del análisis y síntesis. El análisis significa descomponer el fenómeno que voy a estudiar en las partes de las cuales está compuesto, Las estudio por separado para poder comprender mejor y posteriormente realizo la operación contraria que es la síntesis. Entonces se llama el método del análisis y síntesis, ¿no? Ese es un método que yo puedo utilizar. Hay otro método que es el de la inducción y la deducción. Inducción, si yo parto de lo concreto para explicar un fenómeno a un nivel más general, ¿no? Puedo partir yo, por ejemplo, si voy a explicar vamos a suponer, voy a hacer un trabajo sobre el autismo. Entonces yo puedo empezar de algo concreto, puedo empezar a describir, por ejemplo, el comportamiento de un niño en particular, ¿no? Sin nombre y apellido, de un niño de manera general, claro, pero empiezo con ese ejemplo, ¿no? Un niño, por ejemplo, que es taciturno, un niño que de repente tiene reacciones, digamos, violentas ante los ruidos o ante esas cosas, y luego voy explicando y explicando y después voy y llego, digamos, a hablar del autismo de manera general. Así estoy utilizando la inducción. O puedo seguir el camino contrario, puedo empezar desde explicar qué es el autismo de manera general y luego ir concretando hasta llegar a un ejemplo. Eso sería la deducción de lo general a lo particular. También se utilizan, por ejemplo, muy utilizado en algunas disciplinas científicas, como es el caso de la física, como es el caso de la ingeniería, como es el caso, por ejemplo, también de la medicina, la modelación científica, ¿no? Gracias a la computadora, a las nuevas tecnologías, pues estas que son maravillosas, hoy, por ejemplo, podemos ver de manera virtual, por ejemplo, cómo se realiza la operación de qué sé yo, vamos a decir, la vesícula, ¿no? Esas operaciones laparoscópicas, por ejemplo, cómo es que las realizan, las podemos ver como si fuera en vivo y en directo, pero en realidad no es que veamos a una persona operar a otra, ¿no? Un médico operar, no, lo vemos virtualmente, ¿no? También, por ejemplo, los científicos del área de la física o las ingenierías, por ejemplo,
tienen modelos, fíjense ustedes, de puentes, ¿no? Para ver y producen efectos, por ejemplo, de cómo el viento, digamos, el clima pudiera afectar, hasta dónde puede soportar. A eso se le llama la modelación científica. También es un método teórico o general. No se recoge datos de aquí de la realidad, sino todo en el plano teórico. De la misma manera, por ejemplo, para hacer análisis mucho más generales de las sociedades, el método dialéctico, el método histórico-lógico nos sirve, digamos, a los investigadores para hacer investigaciones en este campo, ¿no? A eso se refieren los métodos teóricos o generales. Así que cuando nosotros hablemos de cuál es el método de nuestra investigación, no puede aparecer absolutamente ninguno de estos métodos, porque estos métodos son métodos teóricos o generales. Lo que nosotros vamos a ver son los métodos empíricos. Y esto ya lo habíamos visto anteriormente. En realidad, en principio habíamos ya conversado desde las primeras clases de que existen dos posibilidades o dos enfoques de investigación. Algunos otros autores le llaman paradigmas de investigación, pero vamos a utilizar más la de enfoque de la investigación porque nos estamos basando en el libro de Roberto Hernández Sampieri, ¿no? Entonces, estos enfoques de investigación son dos vías alternativas. Yo puedo investigar de esta manera o puedo investigar de esta otra manera. En el caso, por ejemplo, del enfoque cuantitativo, también llamado empírico analítico o positivista, yo siempre coloco todas las denominaciones que tiene este enfoque porque podemos encontrarnos en algún momento con algún libro, con algún artículo científico para poder discernir, ¿no? Que no creamos que es otra cosa, es lo mismo. Se le puede decir enfoque cuantitativo o enfoque empírico analítico o enfoque positivista. Bien, ¿cuál es la característica de este enfoque? En este tipo de investigaciones se considera que el sujeto está fuera del objeto. El sujeto que aquí está representado por esta figura de un joven que está con un signo de interrogación, ¿verdad? Significa que este es el investigador que si quiere acercarse al fenómeno lo puede hacer. Puede ir a obtener datos, hacer encuestas, hacer entrevistas, hacer observación, recopilación documental, en fin. Una vez ha recogido toda esa información, vuelve sobre él mismo y a partir de eso escribe sus resultados, que le permiten explorar, describir o predecir el fenómeno que está queriendo investigar. Esta es una forma desde fuera, ¿no? Este es el enfoque cuantitativo. Sin embargo, hay otro enfoque que ya desde el principio lo hemos venido comentando, que es el enfoque también llamado cualitativo, pero también se lo denomina interpretativo o humanístico interpretativo. En este caso, la relación del sujeto con el objeto es diferente. Este sujeto se considera mucho más cercano al objeto, incluso desde dentro, fíjense ustedes, ¿no? Incluso desde dentro. Es decir, aquí este sería el investigador. Desde dentro está investigando el fenómeno. Ya lo conversamos eso en una clase pasada, así que no es nada nuevo lo que estamos diciendo en realidad. Claro, este enfoque cualitativo solamente se utiliza en las ciencias sociales. O sea, no puede haber un enfoque cualitativo. El químico no puede utilizar un enfoque cualitativo, ¿no? El químico no puede ingresar dentro de una célula para poder comprenderla, ¿no? Sin embargo, el sociólogo, el cientista en educación, el licenciado en comunicación sí que puede introducirse en los grupos para poder realizar. Así que este enfoque es propio, naturalmente, de las ciencias sociales. Así que lo que vamos a ver ahora, todo esto estamos recordando, lo que vamos a ver ahora es los métodos en el enfoque cuantitativo. Veamos pues entonces, ¿no? Como hemos visto, se llama perspectiva de investigación empírico-analítica o enfoque cuantitativo o positivista, como le llamemos. Bueno, este enfoque
decíamos que se deriva de los, digamos, de los métodos empleados en las ciencias físico-naturales. Así decíamos, es que investiga desde fuera, obviamente, porque no existe otra forma, el investigador en física, en química, por ejemplo, en biología, el investigador investiga desde fuera, no puede entrar, digamos, dentro del fenómeno que quiere investigar. Bueno, este método, a pesar que es propio de las ciencias físico-naturales, en realidad también se emplea en las ciencias sociales. ¿Cuáles son entonces esas características, digamos, en las ciencias sociales? Primero que tiende a centrarse en aspectos cuantificables de los fenómenos, ¿no? Por eso enfatiza en la contrastación de hipótesis. Por eso nosotros, fíjense ustedes, para poder medir una variable, vamos a decir la motivación, lo que hacemos en realidad es ver los mecanismos para cuantificarla. Por eso encontramos sus dimensiones y sus indicadores. Y luego que nosotros hacemos las encuestas o la observación, utilizar el procedimiento que se requiera, vamos a obtener algunos datos. Entonces yo ubicaré, digamos, tantos estudiantes están motivados entre 9 y 10, tantos estudiantes entre 6 y 8, tantos estudiantes, es decir, yo busco los mecanismos para cuantificar el fenómeno, para poder compararlo en términos cuantitativos. Esa es la característica de este enfoque. Por eso es que precisamente se requiere fundamentalmente de procedimientos estadísticos. Utilizamos la media, la mediana, la moda, en fin, medidas de tendencia central, medidas de dispersión. Se utiliza la estadística para poder trabajar en estas investigaciones. Recuerden ustedes que en el tercer objetivo específico siempre decíamos, no olviden colocar esta palabra de técnicamente o estadísticamente, porque precisamente para realizar estas investigaciones nosotros necesitamos precisamente estos procedimientos estadísticos. Dentro de la cantidad de métodos que hay de este enfoque, tenemos aquí el método experimental, el método cuasi experimental y otros métodos que son no experimentales, ¿no? Como el causal explicativo, correlacional, descriptivo y exploratorio. Aunque estos no son exclusivos de este enfoque, pues también están aquí porque sí se pueden hacer o se pueden utilizar dentro del mismo. Entonces, a ver, me voy a detener un momento para ver si es que hay alguna pregunta hasta acá. O si me están escuchando bien, si se está entendiendo, por favor, denme algún comentario para poder seguir. ¿Se está entendiendo? Sí, Lisa, se entiende. Bien. Sí, licenciado. Perfecto. Vamos a continuar entonces y vamos a ver, no vamos a avanzar mucho ahora porque yo quiero pedirles que leen, que lean, que me ayuden leyendo y vamos a ver en qué consiste el experimento. Bueno, el experimento o realizar un experimento, cuando nosotros estábamos en colegio, me imagino que a ustedes también les sucedió, probablemente alguna vez tuvieron la oportunidad de entrar a un laboratorio, generalmente el laboratorio de química, ¿verdad? En el laboratorio de química el profesor decía, vamos a hacer un experimento, vamos a hacer, qué sé yo, por ejemplo, alguna preparación, vamos a hacer agua, ¿cómo? A ver, ¿cómo se hace el agua, el oxígeno con el hidrógeno? ¿Cómo? Vamos a hacer el experimento y se hacía en el labor. A eso se le llama experimento, ¿no? Pero el experimento, más allá de, naturalmente, digamos, esa acepción que tiene dentro del ámbito eminentemente académico, nosotros también en la vida cotidiana hacemos experimentos, ¿verdad? Es decir, a veces decimos, le voy a algún amigo, amiga, novio, novia, lo que fuera, papá, mamá o familiar, le voy a decir esto para ver cómo reacciona, decimos, ¿no? Eso es usual que lo hagamos, pues no tiene nada de malo porque es parte de nuestros comportamientos como seres humanos y como sociedad. Pero a eso es un tipo de experimento. Lo que pasa es que naturalmente cuando hacemos este tipo, vamos a decir, de experimentos, pues no lo hacemos de manera rigurosa. Vamos a ver en qué consiste el experimento cuando nosotros lo realizamos de manera rigurosa en una investigación científica. Lo primero que hay que reconocer es que
En el área social es muy difícil realizar, o digamos, no es tan fácil, vamos a decir más bien, realizar algún experimento, ¿no? Bueno, han sido muy criticados, por ejemplo, como crímenes de lesa humanidad, lo que hicieron, por ejemplo, los nazis, ¿no es cierto? No sé si ustedes alguna vez vieron alguna película, ¿no? Pero, por ejemplo, los psicólogos sometían a los niños a una serie de situaciones, por ejemplo, para hacer experimentos, para ver cómo reaccionaban los niños, ¿no? Por supuesto que muchos, los niños eran los niños judíos, pues, ¿no? Entonces muchos niños murieron, digamos, en esos experimentos. Por supuesto que hoy nadie se puede poner a hacer un experimento, pues, que vaya a dañar a algún niño, por supuesto que no. Sin embargo, existe la posibilidad en algunos casos de realizar experimentos en el área de las ciencias sociales. ¿Han escuchado eso? ¿Han visto en los TikTok? Lo veo eso de es un experimento social. ¿Han visto esos experimentos sociales? Sí, listen. A ver, por ejemplo, ¿quién recuerda algún experimento social? A Puede ser ver, yo uno, cuando, A ver, María Cristina, luego Fabiola, a ver, María Cristina, algún experimento social. ¿Recuerda? bueno, a ver, de lo que recuerdo fue que hay, pasan personas por delante de otras tirando algún billete y pues los quieren recoger y ya las otras personas dicen, no, es mío, y es ahí donde se ve que las personas son mentirosas, se puede decir así. Claro, ese es un experimento social. A ver, otro, Fabiola, que usted hubiera visto. puede ser cuando ellos mismos crean cuando violentan a una mujer, ¿no? Y cómo reaccionaría la sociedad ante cómo esa persona Correcto. está Sí, sí, sí. violentando. Actores, muy buenos actores se ponen, digamos, a representar una escena de violencia, ¿verdad? De género en la calle para ver cómo reaccionan las personas, ¿verdad? El otro día vi uno muy interesante realmente, porque estaban, me parece que fue en Estados Unidos, que hicieron un experimento en el que contrataban, bueno, no contrataban, sino que estaban buscando un albañil, bueno, un constructor que hiciera una determinada superficie, tenía que ponerle piso o algo así más o menos, ¿no? Y la persona que contrataba era una mujer. Claro, era una actora, por supuesto, ¿no? Que pues daba muestras de que era bastante descuidada, que no miraba con atención. Era para ver cuántos de las personas que iban digamos, a hacer el presupuesto hablaban con honestidad, ¿no? Por ejemplo, llegó una persona que midió y a pesar de que tenía en delante de ella, pero ella muy distraída, él empezó a notar y le sacó muchos más metros cuadrados del que había, ¿no? Después vino otro que le sacó, bueno, creo que los mismos metros, pero le aumentó al presupuesto con el propósito de aprovechar la ocasión. Y así finalmente hasta que vino un señor que midió exactamente y dio el presupuesto correcto. Y entonces cuando le dijeron a él que era, digamos, que era un experimento social y le pagaron todo el dinero, que él no iba a hacer el trabajo, ¿no? Pero estos son experimentos sociales. Hay uno que es mucho más común, ¿no? Que he visto mucho en el TikTok de estas chicas que son interesadas, ¿no? Que aparecen, digamos, un muchacho como atendiendo, vendiendo en la calle algún tipo de alimento y de repente la invita a salir o algo así, pero la chica dice que no, pero cuando aparece con su auto, resulta de que ahora sí quiere salir. ¿Vieron eso o no han visto? Sí, Sí, Lice, Sí, creo sí, que muy ¿verdad? vagabundo. Es muy, pues esos son experimentos sociales. Hay cosas que se pueden hacer, muchas no se pueden hacer. Veamos entonces cómo es que se realizan este tipo de experimentos, ¿no? Fíjense ustedes, dice, ¿no? El experimento no es otra cosa que la manipulación de una acción, o sea, el realizar una acción para ver qué efecto es lo que causa, ¿no?
Luego, digamos, consiste en someter a un objeto de estudio a la influencia de ciertas variables, esto muy importante, en condiciones controladas y conocidas por el investigador para observar los resultados que una determinada variable produce en otra variable, ¿no? Entonces, la idea es que se manipulan deliberadamente variables independientes o una variable independiente que es la causa para analizar las consecuencias que se tiene sobre la otra variable. En otras palabras, aquí tenemos en esta de manera esquemática, ¿no? Ya sabemos qué es la variable independiente, ¿verdad? Sabemos lo que es la variable dependiente. ¿En qué consiste entonces un experimento científico en el área social? Consiste en manipular esta variable independiente de manera deliberada, es decir, a propósito, manipular esta variable independiente que es la causa para ver el efecto que se tiene sobre la variable dependiente. Es decir, que nosotros provocamos el hecho y luego vemos qué es lo que sucede, ¿no? Significa entonces que manipulamos y luego medimos para ver cómo ha variado la otra variable, valga la redundancia, ¿no? Vamos a ver, fíjense ustedes, hay dos formas o 2 grados de manipulación, presencia, ausencia o más de 2 grados. Esto lo vamos a ver con ejemplos, así que dejémoslo de lado un momentito. Veamos un ejemplo. En esta hipótesis, fíjense ustedes, la motivación extrínseca determina un mayor rendimiento en los niños del nivel primario. Pongámonos a pensar en esta investigación. En esta investigación se trataría de ver de qué manera afecta, ¿no?, la motivación extrínseca en el rendimiento de los niños. Ese sería nuestro problema. Ya ustedes están en toda la capacidad de formular la pregunta, ¿no? ¿Cómo afecta la motivación extrínseca en el rendimiento de los niños a nivel primario de la unidad educativa? Vamos a suponer algo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué significaría entonces esta hipótesis? Aquí está, miren. Veamos, es presencia y ausencia, ya vamos a explicar ahora. Entonces, la hipótesis sería la motivación extrínseca permite un mayor rendimiento en los niños del nivel primario. La motivación extrínseca, como pueden ver ustedes aquí, es la variable independiente. Y el rendimiento en los niños del nivel primario es la variable dependiente. Estas son las 2 variables. ¿Cuál sería el procedimiento para hacer un experimento en este caso, no? Bueno, en primer lugar, tendríamos nosotros que conformar 2 grupos. Luego vamos a ver los detalles. Conformamos 2 grupos, ¿no? Y aquí precisamente podríamos desarrollar esta modalidad de presencia y ausencia. Es decir, a un grupo lo llamaremos grupo de control y al otro grupo lo podemos llamar grupo experimental. En el grupo de control, nosotros, ¿no?, le damos las clases, vamos a decir, con el método tradicional. Y al otro grupo experimental le damos las clases ya utilizando un programa de motivación extrínseca. Vamos a suponer, por ejemplo, pudiéramos nosotros pues hacer toda una serie de actividades que luego finalmente sean, digamos, premiados los niños, ¿no? Primero pudiéramos ver algún tipo de reconocimiento social, por ejemplo, que se ponga, que se pare, que se ponga de pie el niño, que reciba el reconocimiento de la maestra, que lo aplaudan sus compañeros, en fin, ¿no? Pudiera ser también, por ejemplo, que luego de que han hecho las actividades, la maestra les regala un premio, digamos, que aún puede ser, digamos, un premio no en físico, ¿no? Por ejemplo, a los niños pequeñitos les gusta que la maestra les ponga un sellito en la manito, ¿no?, de una carita feliz, por ejemplo, porque ha cumplido, ¿no? O les ponen una estrellita, bueno, ya ustedes deben saber más o menos todo esto. O bien, digamos, finalmente, algún tipo de compensación, por ejemplo, que les pueden dar un dulce, les pueden otorgar, qué sé yo, que pueden
son todas estas motivaciones extrínsecas. Entonces hay todo un programa, vamos a suponer, de motivación extrínseca. Entonces, vamos de nuevo a explicar. Primero tenemos que conformar dos grupos porque tenemos que comparar, pues obviamente, ¿no? Entonces, a un grupo le damos las clases de manera tradicional, como siempre se dan. Y en el otro grupo utilizamos la motivación extrínseca. En este sentido, fíjense ustedes, lo que yo estoy haciendo es manipular esta variable independiente. ¿Cómo la estoy manipulando? Con presencia y ausencia. A uno le doy la motivación extrínseca y al otro grupo no le doy la motivación extrínseca. Entonces, ahí, digamos, voy a ver qué es lo que ha sucedido. Entonces, primero conformo los grupos, luego desarrollo el experimento, dice, aquí está, fíjense, ¿no? Al grupo de control se le imparten clases de manera tradicional, mientras que en el grupo experimental se utiliza la motivación extrínseca, o sea, la variable independiente. Luego de eso, yo mido la diferencia de promedio. ¿Cuál obtiene mayor rendimiento estudiantil? ¿El grupo que recibió las clases de manera tradicional o el grupo que recibió las clases con la motivación extrínseca? De acuerdo a este ejercicio, el grupo que recibió clases de manera tradicional obtiene un promedio de rendimiento de 65. Esto se entiende sobre 100, claro. Mientras que el grupo experimental recibió un promedio, obtuvo un promedio de 80. Si así fuera, entonces yo naturalmente acepto la hipótesis porque he comprobado a través de un experimento que la motivación extrínseca determina un mayor rendimiento en los niños del nivel primario. Me detengo un momentito ahí para ver si es que me están siguiendo, por favor, si se está entendiendo. Todavía no hemos explicado en detalle, ¿no? Ahora vamos a entrar a eso, pero quiero saber si es que me van entendiendo, por favor. Sí, Licen. Se entiende. Bien, bueno, continuamos entonces. Bien, ahora, como decíamos en un principio, el experimento, cada vez que nosotros escuchamos esa palabra, lo asociamos al laboratorio. Pues, ¿dónde se hacen experimentos? En los laboratorios. Pero como acabamos de mencionar, también es posible hacer algún tipo de experimento en el campo social. Y no necesariamente necesitamos meterlo pues, a una habitación, a las personas, ¿no? Sin embargo, para que sea un experimento hay que cumplir con ciertos requisitos. Y esto es precisamente los detalles que vamos en este momento que vamos a explicar. Yo le voy a hacer una pregunta para que me ayuden digamos, a explicarles, ¿no? A ver, fíjense ustedes aquí. Estos dos grupos tienen, antes de empezar el desarrollo del experimento, yo les he hecho una prueba, les he tomado a los dos grupos y el primer grupo tiene 53 de puntaje y el otro 55. O sea que son, vamos a decir, prácticamente muy similares en términos de rendimiento. Los dos grupos son idénticos, vamos a decir, no idénticos, pero muy, muy equiparables entre sí. Ahora bien, después de desarrollado el experimento, los resultados son de que el grupo de control, es decir, el que recibió clase de manera tradicional, obtiene de promedio 65 y el otro 80. O sea que está claro que la diferencia de estos puntajes se debe al programa de motivación extrínseca. Hasta ahí vamos todo bien. Ahora, esta es la pregunta. ¿Qué sucedería? Les pregunto, ¿no? ¿Ustedes saben que los grupos son diferentes? ¿Los grupos conformados son diferentes o no son diferentes respecto a su rendimiento? Son diferentes, licenciado. Miren ustedes, fíjense que a veces parece, digamos, ¿no? Ustedes, si alguna vez han estado en un curso, por ejemplo, yo siempre estudié en el B, no sé por qué razón, porque había paralelo A y paralelo C. Resulta de que el curso, el A, digamos, en términos, vamos a decir, de comportamiento, el A y el B eran muy similares.
Sin embargo, el C era un curso casi que todos los profesores se quejaban, porque era un grupo realmente que, ¿qué sería? Pues no, los muchachos eran más inquietos y todo eso. Bueno, habrían, por supuesto, algunos factores que determinan, pero los grupos no son homogéneos entre sí. Hay grupos, por ejemplo, digo yo, ahorita en investigación, yo les comentaba, y la verdad que me siento, me ha sorprendido, bueno, ver que este grupo, por ejemplo, está en promedio muchísimo mejor que el grupo de la mañana. Muy rara vez me ha sucedido eso. Generalmente, ¿qué es lo que ha sucedido? Generalmente el grupo de la mañana siempre tiene más rendimiento que el grupo de la tarde. ¿Por qué creen ustedes que generalmente sucede eso? ¿Alguien tiene idea? ¿Por qué el grupo de la mañana en mi materia, por ejemplo, generalmente el grupo de la mañana siempre tiene mayor puntaje en promedio que el otro grupo? ¿Alguien se puede animar a dar una opinión? Licende, ¿será por lo que se levanta uno en la mañana y está descansadito, con la mente bien fresca? Entonces uno entra con esas ganas, ese entusiasmo de agarrar los cuadernos, estudiar, hacer tarea, digamos, ¿no? Mayormente lo entiendo de esa forma, digamos. En cambio en la tarde, pues ya uno en la mañana trabaja, hace todas las cosas y ya para la tarde está cansado, a veces hasta con sueño, y uno que medio que cabecea, y creo que es esa la diferencia, en mi opinión, licenciado. Claro, fíjese usted muy bien, exactamente eso es lo que sucede, ¿no? A mí digamos, una de las cosas que yo notaba, por ejemplo, cuando eran las clases presenciales, justamente lo que dice la compañera Delia, de que pues los estudiantes estaban recién despertados, pues todos con ánimo. En la tarde, por ejemplo, yo tenía una clase que venían después de la clase de filosofía y nuestra clase duraba hasta las, ¿qué hora? Hasta las 7 menos cuarto, si no me equivoco. O sea, era la última clase. ¿Saben qué? Ya los estudiantes no me querían escuchar ya. Estaban cansados, ¿verdad? Los grupos pues no se comportan de manera similar. ¿Y ahora qué estará sucediendo? ¿Por qué este grupo ha obtenido más notas, digamos, que el grupo por la mañana? ¿Cuál será el factor? ¿Cuál podrá ser el factor? En este grupo hay como unas 15 personas que tienen arriba de 70 y hay como unos 5 que tienen arriba de 90. O sea, es un grupo muy bueno, este grupo, digamos, ¿no? Es una cosa que no me ha sucedido muy frecuentemente. ¿Qué estará pasando? Porque le pusimos más interés. Bueno, hay otros factores, pues otras variables. Puede ser que aquí hayan jóvenes que tienen más hábitos de estudio, pueden ser que acá, digamos, haya, vamos a decir, mayor motivación intrínseca, ¿no? Es posible que los jóvenes estén preocupados realmente por aprender, por saber, que están leyendo más, están asistiendo más, son más, en fin. Quiero decir de que cada grupo responde, digamos, claro, cuando se juntan los grupos normales, pues cada uno se va, no por alguno de estos factores, sino por el azar, ¿no? Alguno se va a un grupo, el otro se va al otro grupo porque no puede por la mañana, le gusta más por la tarde porque tiene actividad, pero lo cierto es que los grupos son diferentes. Bien, esto es lo primero que yo quería aclarar porque esto es fundamental para comprender lo que quiero explicar. Ahora bien, fíjense ustedes, aquí está claro de que los resultados favorecen naturalmente al grupo que recibió la motivación extrínseca. ¿Qué sucedería? Solamente esto les quiero preguntar. ¿Qué sucedería o nosotros le creeríamos a estos resultados si aquí en este grupo hubiesen más niños inteligentes, por ejemplo? ¿Será que creemos en esta diferencia de que se debe a la motivación extrínseca si aquí hay niños más inteligentes que en este grupo? Sí, creo que sí, dicen, porque estos niños estudiarían más por una motivación, mientras los otros estudiarían, pero de manera normal, no.
Claro, más. en todo caso, digamos, esta diferencia ya no se debería a la motivación extrínseca, sino al hecho de que sencillamente pues son más inteligentes, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, lo que a mí me interesa es saber esta relación, no la de la inteligencia ni de estas otras. Estas variables que estoy diciendo se les llama variables extrañas. Las variables extrañas son otras variables que pueden afectar a la variable dependiente, pero que no momentáneamente no nos interesa estudiar. Es más, lo que nos interesa es neutralizarlas totalmente. En otras palabras, lo que yo tengo que hacer es que estos grupos partan exactamente del mismo nivel, ¿no? Es como en una carrera de 100 metros planos, ¿no? Han visto ustedes en las Olimpiadas probablemente una de las que más atracción tiene es la de los 100 metros planos, ¿no? Usain Bolt, por ejemplo, un famoso del atletismo a nivel mundial, ¿no? O, ¿cómo se llama? Phelps, creo que era el de natación, ¿no? Que llamaban la atención porque batieron no sé cuántos años los récords. Muy interesante. ¿Cómo se realizan las pruebas de 100 metros planos? Bueno, en primer lugar, todos deben partir al mismo tiempo y del mismo lugar. En eso estamos de acuerdo, ¿no? ¿Qué sucede si un atleta se despega de su pie de apoyo, se despega unas milésimas de segundos antes de que empiece la carrera? ¿Puede seguir la carrera o no? ¿Han visto eso? No, porque todo está grabado y estrictamente controlado y sería sancionado, algo así. Claro, o sea, la vuelven a repetir, creo que le dan una oportunidad más. Si en la segunda vuelve a hacer lo mismo, ya es descalificado, ya no puede participar. Bueno, esta es una analogía. En otras palabras, aunque claro, no con la misma exactitud, si nosotros queremos hacer un experimento, tenemos que preocuparnos para que estos dos grupos partan del mismo nivel. En este caso, del mismo nivel de la variable dependiente, en este caso del rendimiento, ¿verdad? Entonces, para ello nosotros, para hacer un experimento en el campo social, lo que tenemos que hacer es conformar los grupos de manera aleatoria. La ley de probabilidades, en este sentido, nos permite, o vamos a decir, nos garantiza, aunque no siempre totalmente, nos garantiza que si nosotros conformamos los grupos de manera aleatoria, eso quiere decir de que yo, si son 40 estudiantes y voy a conformar dos grupos de 20, aún debo a mezclarlos todos los nombres en un recipiente y manualmente los separo. Eso quiere decir conformarlos los grupos de manera aleatoria. Al que le tocó en el grupo de control, se queda en el grupo de control. Al que le tocó en el grupo experimental, se queda en el grupo experimental. Y luego, naturalmente, también se puede hacer, esta es una manera de garantizar, ¿no? De que los grupos van a ser muy similares en torno a esta variable, al rendimiento. O la otra es que si es que hay alguien que conozca a los niños, entonces los empareje en función de la variable más importante. En este caso, la variable más importante es la inteligencia. Si yo tengo, vamos a suponer, aquí 2 niños muy inteligentes y aquí tengo 6 niños muy inteligentes, lo que yo tengo que hacer es emparejarlo. Tengo que sacar 2 inteligentes de acá y mandar acá 2 inteligentes, ¿no? Entonces aquí ya van 4 muy inteligentes y 4 muy inteligentes. Y así sucesivamente emparejarlos de acuerdo al nivel de rendimiento histórico que ellos tienen y que la maestra puede conocer. Esa es una forma de garantizar que los grupos en principio van a ser equiparables, que van a ser muy semejantes, muy parecidos. No podemos, si queremos hacer un experimento, no podemos trabajar con los grupos ya conformados, porque ya hemos visto que los grupos son diferentes, ¿verdad? Luego, lo que viene, fíjense ustedes, es un pretest. Podemos hacer, aunque no todas las veces es posible, un pretest quiere decir que yo les tomo una prueba a los niños y veo si en promedio los dos grupos son muy similares.
Si los dos grupos son muy similares, entonces estoy generando las condiciones para hacer un experimento. Y una vez he conseguido que los dos grupos sean parejos, entonces desarrollo el experimento. Y así, de esta manera, no voy a garantizar de que estos resultados realmente, o sea, que a uno le doy clases de manera tradicional y al otro con la motivación extrínseca, de esa manera yo garantizo que estos resultados se deben justamente a la motivación extrínseca y no a otras variables extrañas. ¿Cuántas variables extrañas hay? Bueno, ahorita cuando hablábamos del ejemplo decíamos que puede ser, por ejemplo, que tengan mejores hábitos. Aquí están, ¿no? Las variables extrañas que también afectan el rendimiento es la inteligencia, los hábitos de estudio, el entorno familiar. El maestro también, claro, tiene gran influencia. El ambiente, el horario, son algunas de las variables. Es decir, hay decenas de variables que pueden intervenir. Pero en todo caso, yo quiero neutralizar estas variables. ¿Cómo las neutralizo? Conformando los grupos de manera aleatoria o emparejándolos, fundamentalmente de manera aleatoria. Así yo puedo, digamos, garantizar que la inteligencia, los hábitos de estudio, el entorno familiar, ninguna de estas variables pese, vamos a decir, en uno de los grupos, o sea, que aquí hayan más inteligentes que acá, por ejemplo, ¿no? Sino que al conformar los grupos de manera aleatoria estoy garantizando que neutralizo estas variables. Otras variables las tengo necesariamente que controlar yo como investigador. Por ejemplo, que cuando yo esté haciendo este experimento, sea el mismo maestro, se estila, por ejemplo, que sea el mismo maestro y un auxiliar, de tal manera que los estudiantes se acostumbran con los dos y el profesor pasa de un aula al otro aula y intercambian con el auxiliar, por ejemplo, para que sea el mismo maestro. Que sea el mismo ambiente. No puedo, mientras hago el experimento, las clases en este caso, no puedo darle a un grupo, por ejemplo, que esté muy cómodo, muy bien, en una clase muy ambientada, muy, digamos, con todos los recursos, aire acondicionado, y otro grupo, por ejemplo, que esté sin aire acondicionado, en pésimas condiciones. No, los dos ambientes tienen que ser idénticos. Tiene que ser en el mismo horario. Claro, porque el horario ya sabemos que puede afectar, ¿verdad?, los rendimientos de las personas. Por ejemplo, en los niños también es necesario que los niños, que si van a merendar, que todos merienden a la misma hora, digamos. Si la clase va a ser de 10 a 12, vamos a suponer, bueno, todos los niños a las 9:30 deben merendar, ¿no? Porque si los niños están con hambre, por más que hagan lo que hagan, los niños pues no van a rendir. En fin. Todas estas variables yo las debo controlar para garantizar de que yo esté haciendo un experimento. Eso significa que yo como investigador estoy creando ese laboratorio. Bien, ¿qué significa un experimento? Que yo tengo el control total. Se controlan todas las variables. ¿Controlo la variable independiente? Sí. De hecho, le estoy dando presencia y ausencia, la estoy manipulando voluntariamente, yo la controlo como investigador. ¿Controlo la variable dependiente? También la controlo la variable dependiente. La mido antes, fíjense ustedes, en el pretest, o puedo medirla después, o la mido después en el post-test, ¿no? E incluso puedo hacer alguna medición diferida, quiero decir, después de que acabe el experimento, puedo hacer después de una semana, un mes, en fin, dependiendo de la investigación. Entonces, en un experimento existe el máximo control, ¿no?, de las variables. Ahora bien, si yo he controlado todo esto, esto es un aspecto técnico que significa la validez. La validez interna será mayor. ¿Qué quiere decir? De que yo puedo confiar en que esta diferencia de promedios entre el grupo de control y el grupo experimental es debido a la motivación extrínseca. Y no es que se debe a la inteligencia, a los hábitos, a ninguna. ¿Por qué? Porque como he realizado un procedimiento riguroso de control,
yo puedo dar fe, vamos a decir, de que esta diferencia se debe efectivamente a la motivación extrínseca. Sin embargo, si yo replicara esta investigación con grupos ya conformados, probablemente no obtuviera estas mismas diferencias. ¿Por qué? Bueno, porque probablemente alguno de estos grupos resulte ser más inteligente, por lo cual no podría yo dar, digamos, fe en este caso de que se deba exclusivamente a la motivación extrínseca. Y por eso la validez externa es menor. Preguntas, jóvenes. No vamos a avanzar más, hasta aquí vamos a llegar hoy, pero quiero que me pregunten si es que hay dudas. ¿Se entiende, por favor? Sí, Lice, se entiende. Ajá. A ver, ¿alguna opinión más? Sí se entiende, Lice. Bueno, ustedes escucharon, por ejemplo, cómo hicieron las pruebas de las vacunas. ¿Recuerdan o no recuerdan? Para ver la efectividad, la eficacia de las vacunas, la Pfizer, la Sputnik, la AstraZeneca, ¿cuál es la otra? En fin, ¿siguieron más o menos de cerca lo que estaban haciendo? Este procedimiento fue el que utilizaron, ¿no? O decir, por ejemplo, agarraron a un grupo, vamos a decir, de 2,000 personas, voluntarios, ¿no? A todos les pusieron vacuna, a todos les pusieron vacuna, pero a la mitad de esos no les pusieron la vacuna con el químico, con la sustancia, digamos, que estaban probando. A la mitad de esos le pusieron sencillamente un suero, digamos, ¿no? Pero nadie sabía, digamos, si es que había sido vacunado o no había sido vacunado. Y después de un periodo de tiempo comprobaron el efecto o la eficacia de estas vacunas, ¿no? En medicina se utiliza mucho esto, ¿no? Presencia y ausencia. Naturalmente, los resultados que se obtuvieron era que, por ejemplo, el porcentaje de los que no se habían vacunado, por supuesto, llegaron a altísimo porcentaje, se enfermaron con el virus, ¿no? Mientras que el otro grupo, naturalmente, enfermó en un porcentaje bajísimo, ¿no? Se llama también, le llaman doble ciego, ¿no? Cuando la persona no sabe si es que recibió o no recibió la vacuna. Hay otras posibilidades en que sí saben que recibió la vacuna y esta persona está esperando a ver si es que le da o si presenta síntomas o qué sé yo. Estos son procedimientos muy usuales en medicina, pero claro, en las ciencias sociales sigue más o menos este procedimiento que nosotros acabamos de mostrar, ¿no? Se llama el efecto placebo. No sé si alguna vez escucharon hablar del efecto placebo. Hola, No, ¿están ahí? no, Delia, dígame. no, nunca escuché esa palabra, licenciado. El efecto placebo. Bueno, los desafío a ver que lean qué es el efecto placebo. Ya no se lo voy a explicar para ver si les llama la atención qué es el efecto placebo. Encontrarán mucha, digamos, similitud con lo que acabamos de explicar. Bien, jóvenes, hasta aquí nos vamos a quedar, no vamos a avanzar más.